Ya, No, listo. ya, creo que ya está Eric. Buenos días a todos. Nos volvemos a ver nuevamente, me da mucho gusto. Ahora yo en lo personal, en otro ambiente físico. Una disculpa por la precipitación de la conclusión de ayer, pero tenía una urgencia y les dije no personal ni fisiológica, sino de contestar una llamada que no podía dejar pasar. Les ruego me disculpen. Y una pregunta que quedó quizá no totalmente contestada con relación a las pruebas y no quiero que nos vayamos con un concepto equivocado, porque la respuesta quizá no fue completa. No recuerdo quién hizo la pregunta, si ya está con nosotros y la quiere reformular. ¿No está todavía con nosotros la abogada que hizo la pregunta? Bueno, si no está quien formuló la pregunta, vamos a ver si al final podemos pedirle que la vuelva a formular y nos ir completo la respuesta. La maestra Carolina Roque se acaba de incorporar también. Bienvenida, Caro. Me da mucho gusto verte. Hola, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, doctor. Gracias, bienvenida. Bien, en nuestro programa veíamos el tema prueba, pero también el tema de incidentes, de sentencia y acumulación. Voy a empezar por el de los incidentes, que es un tema amplísimo, que no está regulado de manera sistemática en nuestra legislación y quizá en ninguna legislación por la gran cantidad de incidentes que se pueden presentar en un proceso o juicio. Para mí, con independencia de que nuestra ley les denomine recursos, todos son juicios, todos son procesos, excepción hecha de la reconsideración cuando se promueve en segunda instancia para poder impugnar sentencias de las salas regionales. Ahí sí estaríamos hablando de un auténtico recurso de reconsideración que falta regular, porque cuando la reconsideración se promueve para impugnar actos relativos a la asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional, no es un auténtico recurso, sino un verdadero juicio de control de constitucionalidad. También puede ser control de legalidad, pero es fundamentalmente control de constitucionalidad. Y creo que aparte del recurso de reconsideración no hay otro auténtico recurso en materia electoral. Todos los demás son juicios, incluido el recurso de apelación, el llamado recurso de apelación, y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Es igualmente un juicio, si no es propiamente un recurso. Pero les decía, todos los juicios en la materia electoral que hemos enunciado, estudiado o que vayamos a estudiar son procesos principales: la apelación, la inconformidad, el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, el juicio de revisión constitucional electoral, la reconsideración en algún aspecto, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador y el juicio electoral instituido por jurisprudencia de la Sala Superior. Todos son auténticos juicios. No hay ninguno que sea un recurso, aunque la ley le denomine recurso, recurso de apelación,
recurso de reconsideración, recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Son auténticos juicios con la salvedad que he hecho respecto de la reconsideración, cuando lo que se impugna es una sentencia de sala regional. Bien, siendo todos estos juicios principales, tenemos también juicios incidentales. Incidental es todo lo que surge en el proceso y que no forma parte del aspecto principal, vinculado, por supuesto, a la materia principal. No puede ser de otra manera. Vinculado al litigio, vinculado a la controversia fundamental de intereses jurídicos entre actor y demandado, o responsable, como le llamamos en nuestro proceso. Todo lo que esté vinculado y no sea la parte fundamental del litigio es incidental. Podríamos incluso decir accidental, sí, pero la voz correcta, jurídica, legal y jurisprudencial es incidente. De acuerdo al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no es que sea aplicable, sino que el concepto que trae me parece interesante y aplicable a cualquier materia. Todo juicio principal o incidental empieza por demanda. Qué interesante lo que establece este Código Procesal Local. Toda controversia o todo juicio principal o incidental empieza por demanda. Por tanto, el incidente o la cuestión incidental es un juicio accesorio al juicio principal, o, en otras palabras, un proceso accesorio al proceso principal. ¿Cuál es el proceso principal? El que inició con la presentación de la demanda del actor, con la pretensión del actor y la controversia planteada por el actor. Controversia que puede ser aceptada como controversia o que puede no ser aceptada por el demandado. Si no acepta la controversia porque se allana, porque confiesa los hechos, porque acepta que la pretensión del actor debe ser satisfecha, no hay aceptación de la controversia y se resuelve de otra manera sin tener que llevar a cabo todo el proceso normal previsto en la ley. Cuestiones incidentales. Voy a hacer una enumeración que quizá no sea exhaustiva. Traté de hacerla exhaustiva, pero seguramente faltarán algunos otros aspectos, porque siempre en cada caso concreto se puede presentar una circunstancia accesoria diferente. Los incidentes que yo menciono son desechamiento de la demanda, o podríamos decir improcedencia del juicio o recurso para utilizar la terminología de nuestra legislación. Sí, desechamiento de la demanda. 2, sobreseimiento en el juicio o recurso. 3, tener por no presentada la demanda. 4, la facultad de atracción de la sala superior. 5, la facultad de delegación de la sala superior a las salas regionales. 6, la acumulación. 7, la excusa de un magistrado o magistrada por tener impedimento para conocer del caso concreto. 8, excusa a petición de parte interesada. 9, escisión. 10, aclaración de sentencia. 11, incumplimiento de sentencia. Y 12, cumplimiento indebido o defectuoso de la sentencia.
Sí, al revisar nuestra legislación, la jurisprudencia y la práctica en nuestra materia, he logrado hacer este catálogo de incidentes. Reitero, puede no estar completa, aunque traté con mucho cuidado de revisar todos los aspectos. Pueden faltarme algunos temas y con el apoyo de ustedes o de otros compañeros de la Escuela Judicial Electoral, iremos ampliando este catálogo de incidentes. Vamos a hablar en primer lugar del desechamiento. Solo de manera ejemplificativa, ¿sí? No vamos a hablar de todos los supuestos de desechamiento, porque me parece también que es tema de otra exposición. Solo quiero hacer énfasis en algunos aspectos de lo previsto en el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Debemos tomar en cuenta, primero, lo previsto en el artículo 9, párrafo 1 de esta ley. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso A del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes. Entre otros, tenemos lo previsto en el inciso A, hacer constar el nombre del actor, y lo previsto en el inciso G, hacer constar el nombre y firma autógrafa del promovente, es decir, de quien promueve el juicio o recurso, con independencia de que lo haga a nombre propio o en representación de otro sujeto de derecho. Y luego lo previsto en el párrafo 3 del mismo artículo 9. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente, incumpla los requisitos previstos en los incisos A o G del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. Qué importante esta disposición. Si el medio de impugnación que se promueve es notoriamente frívolo, se desechará de plano. Si hay una causal de notoria improcedencia de las previstas en la propia ley de medios de impugnación, se desechará de plano. Si no tiene el nombre y firma autógrafa del promovente, se desechará de plano. Y lo mismo si no se menciona el nombre del actor, aunque aquí debemos tener mucho cuidado en revisar el escrito de demanda para poder concluir si de su texto o incluso del papel utilizado, muchas veces papel membretado, se puede desprender con toda claridad quién es el actor, caso en el cual no procedería el desechamiento. ¿Cuáles son las causales de improcedencia previstas en la ley? Las que están mencionadas fundamentalmente, no únicamente, pero sí de manera fundamental en el artículo 10, párrafo 1 de nuestra ley procesal. En el inciso A, que para mí reitera lo previsto en el inciso F, aun cuando no de manera total, pero sí es una reiteración, establece el legislador que es improcedente el medio de impugnar. Te voy a dejar mi curso. Perdón, ¿alguien quiere intervenir o abrió su micrófono? Sí, cuiden sus micrófonos, por favor, para que no tengamos interrupciones. Pueden interrumpir en el momento que quieran si es que van a intervenir. Con mucho gusto. Les decía, inciso A, causal
de notoria improcedencia, cuando se pretenda impugnar la no conformidad a la Constitución de leyes federales o locales. Nos queda perfectamente claro, en términos del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el único medio para impugnar en términos abstractos, generales, sin acto de aplicación, una norma jurídica por considerarla inconstitucional, es la acción de inconstitucionalidad, para lo cual los ciudadanos no están legitimados. Atento a lo dispuesto en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Federal. Si en algún medio de impugnación lo que se controvierte es únicamente la constitucionalidad de una ley o de una norma, incluso una sola norma, en materia electoral, el juicio es improcedente. No se puede ocupar el Tribunal Electoral de este aspecto reiterado en el inciso F, aunque en el inciso F se agrega además que la norma haya sido objeto de controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado válida esa ley o esa norma. Si ya intervino la Suprema Corte en ejercicio abstracto de constitucionalidad de una ley o de un precepto en especial y ha declarado su validez, esa declaratoria de validez es inimpugnable y es oponible ante el Tribunal Electoral, de tal suerte que el Tribunal Electoral no se puede pronunciar ya sobre el pronunciamiento de la Suprema Corte en materia de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas específicas. Y un tema que a mí me ha parecido importante y que los legisladores, en mi opinión, siguen cometiendo el error de incluir en las causales de improcedencia en las leyes procesales. Lo previsto en el inciso B del mismo artículo 10, párrafo 1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos. Inciso B. Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor, que se hayan consumado de un modo irreparable, que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por estos las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo dentro de los plazos señalados en esta ley. La parte que me interesa es la que establece que no proceden los medios de impugnación contra actos o resoluciones consentidas expresamente. Y nos dice el legislador, entendiéndose por este consentimiento expreso las manifestaciones de voluntad que entrañen esa aceptación, consentimiento como sinónimo de aceptación. Para mí, es una causal de improcedencia que no se puede, que no se debe aplicar jamás. Es cierto que muchas veces podemos reconocer que determinado acto, resolución o procedimiento es correcto. Y al ser notificados de ese acto, resolución o procedimiento, decir acepto y me conformo con lo manifestado en este acto, resolución o procedimiento, porque es conforme a derecho. Pero consultando a un profesional del derecho, especialista en la materia, me dice esto está mal y me da todas las razones por las cuales considera que está mal la resolución que yo acepté expresamente, que consentí, para usar la palabra del legislador. Consentí
La admito, la consiento, la acepto expresamente, firmo y además de firmar autógrafamente, señalo lugar, fecha y hora en la que estoy aceptando ese acto. Y después me presento a controvertir. Presento mi demanda, tengo el cuidado de consultar al especialista y una demanda extraordinaria. El tribunal no me puede decir, es improcedente el juicio o recurso que promueves porque aceptaste expresamente, consentiste expresamente este acto, esta resolución o este procedimiento. A pesar de que se haya probado, de que esté comprobado que efectivamente fue aceptado. Por eso les decía, el texto, acepto expresamente este acto o esta resolución porque es conforme a derecho, firmo, anoto mi nombre, lugar y fecha. ¿Por qué no puede proceder esta causal de improcedencia o por qué no se puede aplicar esta causal de improcedencia si están satisfechos todos los demás requisitos de procedibilidad previstos en la ley? Mi demanda fue presentada en tiempo y forma, cumplió todos los requisitos previstos en la legislación, es una demanda impecable. Pero me dicen, consentiste expresamente. Para mí, ese consentimiento expreso no vale. No vale, no puede tener ningún efecto jurídico. Y esto no sé si todavía esté vigente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció la tesis en materia fiscal hace algunas décadas. Cuando los contribuyentes, al ser intimidados por la autoridad fiscal, aceptaban pagar los impuestos que eran determinados después de una auditoría, liquidados y notificados al contribuyente. El contribuyente, una vez que era asesorado, presentaba su demanda y el Tribunal Fiscal de la Federación muchas veces desechó esas demandas por consentimiento expreso. Y la Corte, con toda razón, dijo, la acción es un derecho subjetivo público. Y creo que este tema ya lo tratamos nosotros en la primera entrevista que tuvimos. La acción es un derecho subjetivo público que está previsto en el artículo 17 de la Constitución. Y ahora en todos los tratados tuteladores de derechos humanos, el acceso a la justicia. Al ser un derecho fundamental, un derecho constitucional, un derecho público y de interés público, e incluso un derecho humano, no se puede renunciar al ejercicio de ese derecho. Por tanto, aun cuando haya habido consentimiento expreso, indubitable, reconocido por el interesado, no puede ser causal de improcedencia del medio de impugnación. Claro, en nuestra materia vamos a tener un problema bastante fuerte. Si la autoridad responsable o el partido político responsable, al rendir informe circunstanciado, hace valer esta causal de improcedencia y la sala competente resuelve que sí es aplicable, si la sala competente es la sala superior, no hay posibilidad de impugnación alguna. En cambio, si la autoridad competente es una sala regional, todavía, en mi opinión, se podría promover el recurso de reconsideración, porque esta norma es una norma inconstitucional, violatoria de los artículos 14 y 17 de la Constitución y violatoria, por supuesto, de derechos humanos. Estoy hablando única y exclusivamente de la causal de improcedencia consistente en el consentimiento expreso del acto o resolución objeto de impugnación. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna observación?
Bien, espero que sea porque esté claramente explicado y no por alguna otra razón distinta. Vean cómo las causales de improcedencia de juicios y recursos electorales tienen mucho que analizar, mucho que estudiar, una por una, ni siquiera inciso por inciso, sino causal por causal de improcedencia para su comprensión total. Y voy al inciso D, que también es importante. Inciso D. Es improcedente el medio de impugnación cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas por las leyes federales o locales o por las normas internas de los partidos políticos, según corresponda, para combatir los actos o resoluciones electorales o las determinaciones de estos últimos, en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado, salvo que se considere que los actos o resoluciones del partido político violen derechos político-electorales o los órganos partidistas competentes no estuvieran integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos, o dichos órganos incurran en violaciones graves de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso. Como podemos advertir, la salvedad es sumamente amplia. No me voy a ocupar de ella. Se trata de supuestos de violación de derechos político-electorales de los ciudadanos y ciudadanas por actuación de los órganos del partido político en el cual militan o con el cual simpatizan o en el cual intervienen en algún procedimiento conforme a la normativa estatutaria. Me ocupo solo de la primera parte. Cuando no se hayan agotado las instancias previas establecidas en las leyes federales o locales. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de la jurisprudencia establecida por la Sala Superior en el sentido de poder promover la acción per saltum de manera excepcional. Acción per saltum. Casi nunca vamos a encontrar esta expresión de manera completa. Casi siempre decimos solo el per saltum, pero no es el per saltum, es la acción per saltum. Acción que se ejerce ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sin haber agotado previamente las instancias locales. O bien, la impugnación que se promueve ante la Sala Superior sin haber agotado la instancia correspondiente ante las salas regionales. Depende del caso concreto. Excepcionalmente se acepta esta exención del principio de definitividad. No agotar las instancias previas de defensa o impugnación si con el agotamiento de estas instancias se corre el riesgo de no poder agotar la última instancia ante la Sala Superior. Si por tanto puede ser procedente, o bien ante las salas regionales sin haber agotado las instancias locales, o ante la sala competente sin haber agotado las instancias intrapartidistas. Sí, la excepción en el caso de acción per saltum. Adelante, Cristina. Gracias, doctor. Alguna vez me tocó ver un caso en el que en la instancia intrapartidista había elecciones de estas personas que se encargan de resolver. Entonces, para efecto de que no se agotara el plazo para interponer, en este caso creo que era un voto de ese el que procedía, se fue directamente a la sala regional. En este caso podría aplicar este tema de lo que estaba comentando ahorita. Perdón, Cristina, no alcancé a escuchar toda tu intervención. ¿Pero sí me escucha? Es que a veces batallo con el micrófono. Sí.
En este asunto, en la instancia intrapartidista estaba habiendo elecciones para la integración, creo que era del CEN, no recuerdo muy bien porque ya fue hace un par de años. Entonces, el recurso se fue directamente a la sala regional para efecto de que no se agotara el término para interponerlo. Quería saber si en este caso es más o menos como el tema que usted estaba platicando ahorita. Puede ser uno de los casos previstos en la segunda parte del inciso D de este artículo 10. ¿Sí? Si no están instalados los órganos o si no están funcionando adecuadamente o si su conducta reiterada ha sido violatoria de las reglas del procedimiento o de las reglas sustanciales, pudiera ser. Pero si solo es porque por impedimento físico o material no puede presentar su medio de impugnación a tiempo, ¿sí? No aplica. Si solo es por esa razón, no aplica. Aplica si, agotando la instancia intrapartidista, ya no nos daría tiempo de agotar la instancia constitucional ante el Tribunal Federal. Ahí sí. Sí, este procedimiento se agota, invento, dentro de 3 días. Si yo promuevo ante la instancia partidista, ya no me va a dar tiempo de promover ante la instancia constitucional. Me voy directamente a la instancia constitucional y explico por qué la acción per saltum. Sí, la explicación, mientras más breve, mejor, pero mientras mejor explicada, para mí, mejor. Sí, bien explicada por qué razón estoy recurriendo per saltum. Y la sala entenderá y seguramente atenderá la circunstancia particular y admitirá mi demanda. Sí, depende del caso concreto. No debemos confiarnos, son casos excepcionales y las normas de excepción son de aplicación estricta. Espero haber contestado, Cristina. Muchas gracias. Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No voy a ocuparme más del desechamiento porque las causales son muchas, muy importantes y requieren, repito, un estudio especializado por cada causal. Lo que quiero decir. Adelante, Joel Alberto. Sí, gracias, doctor. Una duda. En el caso de que no exista el medio idóneo de impugnación, en el caso, ¿no?, de una resolución de un consejo, ya en este caso es local, pero no existe ningún modo, no existe ningún medio de impugnación idóneo, o sea, el recurso de revisión no se aplica, porque acá a nivel local establece que las resoluciones del Consejo General no está prevista esa hipótesis para ser impugnable. La pregunta es, ¿tendría que agotar el juicio, creo que usted se refiere al juicio electoral, o esos que llaman juicios innominados, para impugnar esa resolución, o me podría ir directamente per saltum a través de un JDC? Sí, no, normalmente en el orden local existe el medio de impugnación. Les decía en la sesión de ayer, ya las causales de procedencia por razón del acto, resolución o procedimiento se han ido ampliando muchísimo, por razón de los sujetos igual, de tal manera que no podemos o difícilmente vamos a encontrar un caso que sea inimpugnable. Tendría que haber una disposición expresa de inimpugnabilidad. Yo creo que siempre, revisando con mucho cuidado, siempre vamos a encontrar el medio idóneo. Pero si no encontramos el medio idóneo, propongamos como impugnación innominada. El tribunal tendrá que resolver, el instituto en su caso, o el tribunal local, tendrá que resolver. Si es un acto del Consejo General, impugnar ante el tribunal local. Acuérdense lo previsto en el artículo 41, párrafo 3º, base sexta de la Constitución Federal. Está casi al final del artículo 41. Establece que para garantizar los principios
de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los derechos políticos del ciudadano de votar, ser votado y de asociación en los términos del artículo 99 de esta Constitución. ¿Qué es lo que quiso el Poder Revisor Permanente de la Constitución al establecer esta regla en el artículo 41? Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales sean debidamente, que cumplan, los principios de constitucionalidad y de legalidad, además del de definitividad. Pero de acuerdo a nuestra ley de medios, y casi todos estos preceptos se reiteran en las legislaciones de las entidades federativas. La ley de medios, párrafo 1. El sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar a que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos electorales y de consulta popular se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad y, inciso B, la definitividad, etc. Sí, todos los actos, resoluciones y procedimientos, todos. De tal manera que no hay un acto que no sea impugnable ante el tribunal, primero el local y después en el federal. ¿Cuál es? Si no encontramos cuál es el idóneo, le podremos decir al tribunal, tipifica el medio de impugnación que consideres pertinente. Porque además tenemos un principio general de derecho, creo que ya lo había dicho en este grupo, que está contenido en el artículo 18 del Código Civil Federal. Ningún tribunal podrá dejar de resolver una controversia ni a pretexto de inexistencia, insuficiencia o de oscuridad de la ley. Aunque no haya norma específica, es impugnable el acto y el tribunal debe resolver. ¿Cómo ha de resolver? Ya lo ha establecido la Sala Superior de nuestro tribunal, señalando que se aplicarán las reglas generales del derecho procesal. Y de esta manera resolverá conforme a derecho el tribunal competente, aunque no haya un medio de impugnación nominado. Sería en un medio de impugnación innominado, como está actualmente en materia federal procesal, el juicio electoral. No hay reglas del juicio electoral en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Las reglas las ha establecido, las ha ido estableciendo conforme a la práctica la propia Sala Superior y las salas regionales cuando han conocido de un juicio electoral. Espero haber dado respuesta. Nada más, sin quitar mucho tiempo, doctor. La pregunta es acá, que si entiendo que hay que votar, por usted expresado, el principio de definitividad, pero acá en la especie, en este asunto en específico, mi pregunta es que si hay la violación directa a un derecho humano, como pasa en el amparo, ¿pudiera irme per saltum directamente y obviar el juicio de nulidad? Sí, no. Sí, no se puede, porque todos los tribunales y todos los jueces actualmente tienen competencia para hacer control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Así que aunque se haya violado un derecho humano, se debe ir a la instancia correspondiente. No procedería a la acción per saltum. Gracias. De nada, Joel. Correcto. Bien. Quería tratarles varios temas. Qué bueno que les leí el catálogo de incidentes que tenemos, que podemos tener
la mayoría regulados en nuestro reglamento interior, pero no en la ley. Vamos a hablar un poco de acumulación y según transcurra el tiempo, hablaremos de los otros incidentes, aunque creo que no nos va a dar tiempo para dedicarle una hora aproximadamente a la sentencia. Solo si nos quedara tiempo, regresamos a los otros temas. ¿Hay alguna pregunta, comentario o duda? No. Vamos a hablar de acumulación. La acumulación es otro incidente que sí está previsto en nuestra legislación procesal, aunque de manera muy superficial, muy genérica. En el artículo 31 tenemos previsto, 1, para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación previstos en esta ley, los órganos competentes del instituto o las salas del Tribunal Electoral podrán determinar su acumulación. La acumulación, párrafo 2, la acumulación podrá decretarse al inicio o durante la substanciación o para la resolución de los medios de impugnación. Muy interesante, pero muy escueta nuestra normativa. La acumulación es un incidente fundamentalmente de orden pragmático, no necesariamente de esencia jurídica. Acabamos de leer para la resolución pronta y expedita. Es el aspecto pragmático de esta institución. Lo único que queremos, parece ser, es rapidez, es expeditez. No es lo mismo rapidez que expeditez. Y creo que aquí la expeditez no necesariamente es aplicable. La rapidez sí, que con ahorro de tiempo, incluso de actuaciones, podamos resolver pronto todos los medios de impugnación que se nos han presentado. Pero no nos da el legislador reglas para la acumulación. ¿En qué supuestos procede la acumulación? El legislador omitió esta parte. Y tenemos que hacerlo entonces en la vida práctica. Tenemos que buscar desde el punto de vista jurídico qué es lo que nos permite acumular medios de impugnación. Porque la acumulación se puede dar a petición de parte, se puede llevar a cabo de oficio o se puede hacer incluso por ministerio de ley. La acumulación por orden del legislador. Tenemos dos casos especiales de acumulación por disposición de la ley. Esto está en un supuesto, en el caso del recurso de apelación, bajo las reglas de la substanciación, artículo 46, vamos a encontrar una orden de acumulación que nos da el legislador. Todos los recursos de apelación, artículo 46, párrafo 1. Todos los recursos de apelación interpuestos dentro de los 5 días anteriores al de la elección serán resueltos junto con los juicios de inconformidad con los que guarden relación. El promovente deberá señalar la conexidad de la causa. Cuando los recursos a que se refiere este párrafo no guarden relación con algún juicio de inconformidad, serán archivados como asuntos definitivamente concluidos. Este es un precepto que hemos heredado de las legislaciones anteriores. Se ha establecido que el recurso de apelación presentado en los 5 días previos al de la jornada electoral
realmente solo se debe resolver cuando esté vinculado a un juicio de inconformidad que se promueva en su oportunidad. En la oportunidad en que se promueva el juicio de inconformidad, el enjuiciante tendrá que decir: este juicio de inconformidad está vinculado con el recurso de apelación que promovimos dentro del plazo de 5 días antes de la jornada electoral y que tiene tal número de expediente. Si no hay esta relación, si no hay esta vinculación, esta conexidad, por mandato del legislador debemos archivar el expediente. En su momento yo me opuse a la aplicación de esta norma, porque las circunstancias cambian. Las circunstancias políticas, sociales y jurídicas cambian. Y los medios de impugnación se han multiplicado con el transcurso del tiempo, tanto en su nominación y regulación específica, como en la cantidad de medios de impugnación promovidos. Y se pueden promover con razón en cualquier momento. Ya casi no tenemos limitantes de tiempo para poder decir este medio de impugnación solo procede en tal época, salvo todavía el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración para impugnar la asignación de diputados y senadores de representación proporcional. Pero en realidad, todos los demás medios de impugnación casi podría afirmar con certeza de que se pueden promover en cualquier tiempo. Bien, se promueve un recurso de apelación dentro de estos 5 días y probablemente sea de urgente resolución. Ni siquiera estamos autorizados como tribunal a recibir el expediente, darle una clave, turnarlo a la ponencia que corresponda y que ahí espere a ver si tiene conexidad con algún juicio de inconformidad. No. La magistrada o el magistrado instructor tienen el deber de revisar ese recurso de apelación y si requiere ser resuelto antes incluso de la jornada electoral, el día de la jornada electoral o después de la jornada electoral, habrá que entrar al fondo de la litis y dictar la sentencia que corresponda. No podemos aplicar mecánica y literalmente lo que dice el legislador, archivarlo si no guarda relación con un juicio de inconformidad. Puede ser un caso de denegación de justicia e incluso de responsabilidad en términos de la propia Constitución. Cuidado con estos medios de impugnación. Se acumulan si hay conexidad, pero si es de urgente resolución, se debe resolver tan pronto sea posible. Antes de la jornada electoral, el día de la jornada electoral o después de la jornada electoral, siempre que sea reparable el agravio que se ha ocasionado. Y, por supuesto, siempre actuando de manera diligente, de manera prudente. Expeditez significa sin tantos actos procesales que hagan complejo el proceso. Rapidez es abreviación de tiempo. Los dos son elementos fundamentales en la materia procesal electoral. Aquí es en donde yo encuentro la acumulación por mandato de ley, pero también puede ser a petición de parte o puede ser de oficio, que así lo decida la sala competente para conocer de los medios de impugnación. ¿Qué se requiere para poder acumular? Para mí, solo hace falta un requisito: la conexidad. Que estén vinculados todos los medios de impugnación que se pretenden acumular. Esta vinculación o conexidad, yo la encuentro, no sé si en 2 o 3 aspectos.
en el aspecto subjetivo, en el aspecto objetivo y en un aspecto jurídico o formal, que es la pretensión de los impugnantes. Desde el punto de vista objetivo, lo que se puede impugnar puede ser el mismo acto de autoridad por distintos impugnantes, distintos partidos políticos, diferentes ciudadanos o ciudadanos y partidos políticos, coalición, frente, etc. Si para controvertir la juridicidad de un acto, resolución o procedimiento, del mismo acto, resolución o procedimiento, se promueven varios medios de impugnación, todos serán acumulables, porque hay un solo objeto de controversia, con independencia de que todos controviertan todo o solo una parte de ese todo, con independencia de cuáles sean los conceptos de agravio expresados por cada demandante. Pueden ser coincidentes o no coincidentes. Y lo importante es el punto de convergencia, el mismo acto impugnado en todos los medios de impugnación. Si son ciudadanos, probablemente, no necesariamente, probablemente promuevan juicio ciudadano, o quizá juicio electoral, o quizá recurso de apelación. Sí, depende de la naturaleza del acto y del agravio ocasionado, el agravio que invoque haber sufrido el actor. Si es un partido político, lo más probable es que sea procedente el recurso de apelación, y así se podrán acumular juicios de apelación, recursos de apelación, juicios para la protección de derechos político-electorales del ciudadano y juicios electorales. Vean cómo, siendo distintos medios de impugnación, al haber unidad del objeto controvertido, la acumulación es procedente. Incluso los actores pueden ser de naturaleza distinta. Una coalición que no es persona, uno o más partidos políticos que sí son personas, y uno o más ciudadanos o ciudadanas, personas físicas. Con independencia de esta diversidad de situación jurídica de los promoventes, procede la acumulación por conexidad objetiva, dado que se impugna el mismo acto de autoridad, la misma resolución o la misma controversia. Por otra parte, puede haber también la acumulación por una causa subjetiva. Pueden los ciudadanos y ciudadanas promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Todos, por derecho propio, pueden demandar que se les expida, que se revoque la resolución negativa de expedición de credencial para votar y, en consecuencia, la negativa de ser incorporados a la lista nominal de electores. Las resoluciones son individuales. No importa cuántos de los más de 90 millones de ciudadanos hayan hecho esta solicitud. No importa cuántos hayan recibido la misma negativa por la misma razón o por razón diferente. Usted está privado de su libertad, está compurgando pena privativa de libertad, tiene sus derechos suspendidos, derechos políticos suspendidos, no está en el padrón electoral, por tanto no le podemos dar credencial. O usted dice que no encuentra la credencial para votar, pero realmente lo que pretende es una reposición por cambio de domicilio. Tiene que acreditar el cambio de domicilio. En tanto no lo acredite, no le podemos expedir la credencial. Usted es menor de edad,
y pide que se le dé credencial para poder entrar a determinados lugares donde piden esta credencial para acreditar mayoría de edad. Si no se la podemos expedir. Si son todas resoluciones diferentes. Sin embargo, pudiera en un momento determinado, como dice el legislador, para la pronta solución de los asuntos, a pesar de ser resoluciones distintas, ciudadanos diferentes, causales de agravio distintas o conceptos de agravio distintos, se podrían acumular estos medios de impugnación. ¿Por qué? Por unidad de la autoridad. Finalmente, es la misma autoridad la demandada en todos los casos, el Registro Federal de Electores. Por tanto, se pueden acumular, y esto que les platico y que seguramente será o sería la razón por la que el legislador estableció esta regla en el artículo 40 y ¿cuántos les dije? Déjenme ver para no equivocarme. Por haber cambiado de capítulo, artículo 31 de la Ley de Medios. Tal vez por eso dijo, para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación previstos en la ley procede la acumulación. Les digo, en 1994 se promovieron poco más de 83,000 recursos de apelación por ciudadanos para impugnar la no expedición de credencial para votar y la no incorporación a las listas nominales de electores. Más de 83,000 recursos de apelación. Éramos 5 salas regionales en esa época. La sala regional central, que no era llamada sala regional, sino solo sala central, y 4 salas regionales foráneas. A cada una de las salas nos correspondió casi 20,000 asuntos por sala para resolver en aproximadamente mes y medio. Resolver 20,000 asuntos en 45 días es casi imposible. Lo que hicimos, no estaba previsto, lo que hicimos fue recurrir a la acumulación, revisar las demandas. Afortunadamente, casi todas las demandas eran similares, proceder a la acumulación y con una sentencia resolvíamos 200, 300, 400, 500 demandas, 500 recursos de apelación y pudimos a tiempo y en tiempo resolver la mayor de las veces a favor de los ciudadanos para que el Instituto Federal Electoral otorgara la correspondiente credencial para votar y, en su caso, para que se incorporara a las listas nominales de electores. A falta de esta incorporación o expedición de la credencial para votar, se les dio copia certificada de las sentencias para que con este documento se presentaran a votar. Permítanme un momento, por favor. Les decía, estoy en mi oficina y necesito atender a una persona que está aquí frente a la oficina. Un segundo, por favor. Perdón, doctor, si gusta, yo lo veo. Una disculpa, no escuché lo que dijeron. ¿O fuiste tú, Caro? Sí, doctor, le decía que yo lo atendía, pero está bien. No, gracias, ya estuvo. Gracias. Te agradezco mucho. De nada. Bien, este tema de acumulación es sumamente importante, insisto, no está regulado de manera específica, completa, amplia en nuestra legislación
pero sabemos que la jurisprudencia también es amplia y nos permite la aplicación de este incidente para poder resolver, no solo de manera rápida, sino fundamentalmente para evitar el posible dictado de sentencias contradictorias o incluso ni siquiera contradictorias, sino solo diferentes en asuntos similares. Si la finalidad fundamental es evitar el dictado de sentencias o bien incongruentes o bien diferentes, debiendo haber la misma solución ante similares situaciones. Por otra parte, la decisión de acumulación es solo un incidente y es una acumulación formal en donde los expedientes, cada uno, se sigue integrando de manera individual, porque muchas veces hablamos de acumulación de expedientes y no. Los expedientes, cada uno, se va integrando de manera individual. Cada expediente es un expediente y lo que hacemos únicamente es la acumulación de pretensiones, que eso es en realidad lo que hacemos, acumulación de pretensiones para resolver en una sola sentencia la pretensión de cada uno de los actores, así sean por causas diferentes, pero respecto del mismo acto o de actos similares. Sí, para no repetir, no es lo mismo hacer 500 sentencias similares a hacer solo una sentencia con 500 nombres y un solo estudio para poder resolver el litigio planteado en el caso concreto. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Adelante, Caro. Gracias, doctor. Nada más una idea que me vino a la cabeza con su exposición, que en 1994 aún no estaba la reforma de 2011 de los derechos humanos, pero ustedes, al resolver los asuntos que nos comenta sobre credenciales de lector, en este supuesto, que hubo muchísimos supuestos, de alguna manera, si había o advertían de manera subjetiva la pretensión del actor, acumulaban junto con las que estaban pues objetivamente planteadas. Esto me viene a la cabeza, puede ser también que estaban aplicando los derechos humanos o protegiendo el derecho de los actores aún antes de la reforma de 2011. No sé si me expliqué. Gracias, Caro. Son muchísimas reflexiones las que has dicho en pocas palabras, pero es cierto. El juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano se instituye hasta 1996 con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. La problemática que les comenté fue en 1994. Lo que teníamos previsto era el recurso de apelación que denominamos recurso de apelación ciudadano, porque eran los ciudadanos los legitimados para impugnar actos en materia de expedición de credencial para votar y la incorporación o desincorporación a la lista nominal de electores. Y efectivamente también, aun cuando en esa época no hablábamos de derechos humanos, porque parece que no había necesidad, ni teníamos todavía la evolución que alcanzamos en el año 2000 por necesidad procesal, la Sala Superior empezó a aplicar los tratados tuteladores de derechos humanos en el año 2000. Después de haber vivido una experiencia de contradicción de criterios sobre control de constitucionalidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro día les platicaré de este tema. Ante la posibilidad
que después se concretó, de que la Corte dijera que la Sala Superior no tenía facultades para hacer control de constitucionalidad, dejó de hacerlo la Sala Superior y se dedicó a hacer control de convencionalidad desde el año 2000. Si no, tuvimos que esperar al año 2011 con la reforma constitucional para este efecto. Y efectivamente estábamos tutelando derechos humanos, aunque no se hablara de derechos humanos en esa época y menos en la materia electoral, en donde todavía se tenía duda de si los derechos humanos podían aplicar en la materia electoral, dado que en esta materia hablábamos de prerrogativas del ciudadano. Y había una argumentación aparentemente infantil, pero al mismo tiempo bastante fuerte, en el sentido de que los derechos humanos son para todos los humanos, en tanto que los derechos políticos son solo para los ciudadanos. En fin, varios temas que traes a la mesa, Caro. Gracias por tu intervención. Si nadie tiene algún otro comentario, continuamos. A ti, Caro, gracias. Bien, si no hay otros comentarios, dejaré el tema de incidentes que les digo son muchísimos. El de la excusa, por ejemplo, por impedimento. Solo está prevista la posibilidad de que la magistrada o el magistrado que se considere impedido para conocer de un asunto pueda presentar su petición de excusa para conocer de ese caso. Pero nada tenemos previsto para el supuesto de que el actor pudiera, y solo me quedo en el actor de momento, de que el actor o el demandado pudiera pedir que un magistrado o magistrada no conociera de determinado juicio o recurso por existir un impedimento legal para ese efecto. Y la materia de impedimentos la vamos a ver en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No está en la legislación electoral. Los impedimentos están previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en específico en el artículo 201 y 202 de la Ley Orgánica. 201 y 202, que además nos remiten a otro artículo, si no mal recuerdo, es el 126, pero déjenme localizarlo para no dar un dato equivocado. Efectivamente, el artículo 126. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos por alguna de las siguientes causas. Y luego viene la enumeración en 18 fracciones de estas causales de impedimento para conocer de un determinado medio de defensa. Y para magistrados y magistradas del Tribunal Electoral es el artículo 201. Los magistrados y magistradas electorales tendrán impedimento para conocer de aquellos asuntos en los que se actualice cualquiera de las causas establecidas en el artículo 126 de esta ley, en lo que resulte conducente. Y el artículo 202. Las excusas que por impedimento legal para conocer de un asunto presenten los magistrados y las magistradas electorales serán calificadas y resueltas de inmediato por la sala de su adscripción en la forma y términos previstos en el reglamento interno. Vean cómo el propio legislador no estableció procedimiento, sino que deja al Tribunal Electoral en su reglamento interno determinar el procedimiento respectivo. Dejaré hasta aquí el tema de incidentes para poder dedicarme un tiempo a sentencias. ¿Alguna pregunta, comentario o duda? ¿Alguna intervención?
Bien, si no tenemos intervenciones, vamos al tema de las sentencias. La sentencia o juicio, para mí, es el acto jurisdiccional por excelencia. Espero no exagerar al decir estas palabras, porque es justamente cuando el tribunal, el juzgador unipersonal o colegiado dicta la resolución de la controversia que le ha sido planteada. Decíamos que toda controversia empieza con demanda. En la demanda, el actor expresa una pretensión, es decir, quiere algo que le pide al tribunal le conceda, pero pide algo al tribunal en contra de otro sujeto de derecho, que puede ser un órgano del Estado, una autoridad, o bien otro gobernado, como es el caso de los partidos políticos. Ya hemos dicho también que la autoridad, ahora que puede ser responsable, es plural. Puede ser autoridad ejecutiva, legislativa o jurisdiccional, o puede ser incluso un órgano con autonomía constitucional, como actualmente es la Fiscalía General de la República. Sí, en su demanda, el actor formula una pretensión, le pide al tribunal que le otorgue lo que solicita, porque así procede conforme a derecho. Para poder demostrar que le asiste la razón, el actor argumenta, narra hechos, que ofrece pruebas. Si tenemos una demanda completa, hechos, conceptos de agravio y elementos probatorios. El demandado o responsable, como usamos en nuestra materia en especial, rinde un informe circunstanciado. Para mí, y así lo digo en mi libro de Derecho Procesal Electoral Mexicano, para mí el informe circunstanciado debe ser una auténtica contestación de demanda. Es decir, se debe ocupar de todos los hechos narrados por el actor, a fin de aceptarlos, de negarlos o de manifestar que los desconoce porque no son hechos propios. Debe ocuparse de todos los conceptos de agravio, que es la argumentación jurídica expresada por el actor en su demanda para poder obtener la revocación, modificación o anulación del acto, resolución o procedimiento controvertido. La responsable debe ocuparse de todos estos argumentos y contradecirlos para poder sustentar la juridicidad del acto, resolución o procedimiento impugnado. ¿Por qué? Está dictado conforme a derecho. No solo conforme a la ley, sino también conforme a la Constitución, en su caso conforme a los tratados tuteladores de derechos humanos, o conforme a la jurisprudencia, o a los usos, o a la costumbre, y defender la juridicidad del acto controvertido. Una vez que las partes pueden comparecer, ya habíamos dicho en otra ocasión, tercero interesado o coadyuvante, e incluso el amicus curia, si una vez que ha hecho todo el estudio de esta argumentación de hechos y de derecho, una vez que ha analizado todos los elementos de prueba que obran en el expediente, el tribunal emite su resolución o su sentencia. Yo hablo de sentencias,
aunque tradicionalmente en la materia procesal electoral se ha hecho alusión, incluso en la ley, a resoluciones. No necesariamente se usa la palabra sentencia. ¿Qué es la sentencia? Ya les había dicho, para mí, el acto jurisdiccional por excelencia. Pero la sentencia, en términos de Eduardo Couture, es un acto jurídico. Y esto es sumamente importante, porque el acto jurídico, hemos dicho también en este grupo, el acto jurídico es una manifestación de voluntad con la intención de crear consecuencias de derecho sancionada por una norma jurídica. ¿La sentencia es un acto de voluntad? Para mí, sí. Esto, por supuesto, no lo van a encontrar en todos los libros de derecho procesal. La mayoría de los autores se va con la idea de que la sentencia es un silogismo lógico-jurídico, en donde el juzgador solo tiene una tarea esencial: tomar en cuenta la premisa mayor, que es el sistema normativo aplicable. En los libros vamos a encontrar la expresión la ley aplicable, ni siquiera todo el sistema normativo aplicable, sino la ley aplicable, premisa mayor. Premisa menor, el caso concreto. ¿Qué es lo que hace el tribunal al dictar sentencia? Dicen los procesalistas, subsume el caso concreto al supuesto normativo y por tanto se dan las consecuencias, que es modificar, revocar, confirmar o anular el acto, resolución o procedimiento controvertido. Por supuesto, nunca será la pretensión del actor que se confirme lo que está controvirtiendo. Él quiere que se revoque, que se anule o cuando menos que se modifique. Nunca va a demandar que se confirme. No tendría sentido su impugnación. Por el otro lado, la responsable nunca va a querer la nulidad, revocación o modificación de su acto. Siempre va a luchar porque ese acto, resolución o procedimiento sea confirmado. En la sentencia, el tribunal tendrá que asumir cualquiera de estas decisiones: revocar, modificar, anular o confirmar el acto controvertido. Y aquí, para mí, tiene una gran relevancia una definición sencilla de Joaquín Escriche sobre la sentencia. Nos dice: sentencia es lo que siente el juez del caso concreto. Sentencia viene de sentire, palabra en latín, sentire, sentir, lo que siente el juez del caso concreto. Y vean qué importante es esto tan sencillo que pareciera nada decir. No recuerdo si es Clariá Olmedo, un procesalista actual sudamericano, el que dice: al dictar sentencia, el tribunal, ellos casi siempre se refieren al juez, porque hacen sus libros o han escrito sus libros fundamentalmente al tratar el derecho procesal civil. Yo cambio la expresión por tribunal o juzgador u órgano jurisdiccional. Al dictar sentencia, el tribunal lo que hace es recrear el caso concreto, analizarlo parte por parte, analizar en su conjunto y llegar a una conclusión. ¿A quién le asiste la razón?
al actor o al demandado. Pero para esto ya tuvo que analizar todos los hechos, narrados por supuesto, todos los conceptos de agravio expresados por las partes, ya sea en la demanda, en el informe circunstanciado, en el escrito de comparecencia como tercero interesado, en el escrito del coadyuvante, en alguna promoción, en alguna comparecencia a una audiencia o al desahogo de alguna diligencia probatoria, en fin, se debe tomar en cuenta todo. Y las pruebas debemos adminicularlas, debemos vincularlas unas con las otras. Analizar todo el material probatorio como una unidad, como un todo. No disgregarlas, no separarlas, sino adminicularlas, vincularlas, analizarlas en su conjunto. De esta manera, el tribunal llega a la conclusión, le asiste la razón o no al actor. ¿Se concede lo que pidió o no? ¿O se le concede solo una parte? Porque al decir anular o revocar el acto, puede ser una revocación o una anulación lisa y llana, pero también puede ser para efectos. Para el efecto de que se reponga el procedimiento y se valoren determinados elementos de prueba o se tomen en consideración determinadas comparecencias o manifestaciones del actor o se lleven a cabo diligencias para mejor proveer, en fin, cada caso nos dará la posibilidad de cuáles son esos efectos a los cuales se está remitiendo el tribunal resolutor. Que es importante, y aquí es en donde cobra mucha importancia también la expresión máximas de la experiencia, recrear los casos, volverlos otra vez desde el principio hasta el final para poder dictar sentencia. Pero esta recreación, además, no puede ser lenta, no puede ser durante mucho tiempo. La materia procesal electoral se caracteriza por ser un proceso concentrado, un proceso breve en el tiempo, de tal manera que no podemos tomarnos muchos días para poder recrear el caso y llegar a la conclusión de cómo debemos resolver. Pero por otra parte, el magistrado que ha estado cerca del expediente desde el momento en que le fue turnado, que conoce todas las diligencias que se han llevado a cabo, que ha revisado todos los elementos de prueba aportados por las partes, que ha revisado el expediente en su unidad, en el momento en que dicta el auto de cierre de instrucción, ya sabe cómo va a resolver el caso concreto. Y la revisión de todas las constancias, de todas las pruebas y el nuevo análisis solo es para confirmar su punto de vista. Aquí es en donde tiene también una gran relevancia el principio de inmediación. Yo le denomino de inmediatez, pero en todos los libros vamos a encontrar principio de inmediación, que haya una comunicación permanente e inmediata entre el juzgador y el expediente. Que no hagamos, en nuestro caso, un proyecto de sentencia sin conocer ese caso. Que no hagamos un proyecto de sentencia solo leyendo lo que el secretario nos ayudó a hacer. Los secretarios, lo digo con todo respeto, yo fui secretario más años que magistrado. Los secretarios son auxiliares del magistrado o de la magistrada. Ellos son los que nos ayudan con toda su diligencia, con toda su acuciosidad, a elaborar el proyecto de sentencia. Anteproyecto le denominaba yo
cuando lo recibía de manos del secretario. Cuando yo lo presentaba, ya era proyecto porque era mi propuesta, con independencia de que fuera trabajo de secretarios, pero siempre bajo mi conocimiento y dirección. Una vez que presentamos el proyecto, podemos convencer a los demás integrantes del colegiado. Y si los convencemos, se presentará ese proyecto de sentencia en la sesión pública, en donde se dictará sentencia. Si no se aprueba la sentencia se dicta. La sentencia es el proyecto aprobado o el proyecto modificado con aceptación del ponente, del magistrado proyectista, que incorpora las observaciones de los demás integrantes del colegiado para poder presentar formalmente el proyecto en sesión pública de resolución. Y aquí un tema también interesante. Las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son verbales. Lo que queda en el expediente, en realidad, es una constancia. Las sentencias se dictan en público, se asumen de manera verbal y, por tanto, para seguridad jurídica, se hacen constar por escrito, pero solo es constancia. El artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establece: 1. Las resoluciones o sentencias que pronuncien respectivamente el Instituto, todavía se refiere al Federal Electoral, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse constar por escrito y contendrán. Ya nos dice el legislador qué es lo que debe contener esta constancia. Sin embargo, la sentencia se dictó en sesión pública de resolución, siguiendo las formalidades que establece la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Déjenme ver el artículo 23. Al resolver los medios de impugnación establecidos en esta ley, la sala competente, es el 24. Artículo 24. El presidente de la sala competente ordenará que se publiquen los estrados respectivos, por lo menos con 24 horas de antelación, la lista de los asuntos que serán ventilados en cada sesión, o en un plazo menor cuando se trate de asuntos de urgente resolución. Sí, esta es una especie de llamado o llamada a la sesión pública para escuchar el dictado de sentencia. En materia procesal civil, se establece que se deberá citar a las partes para que oigan sentencia o el dictado de sentencia. Y el párrafo 2 del artículo 24. Las salas del Tribunal Electoral dictarán sus sentencias en sesión pública, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el reglamento interno del propio tribunal, así como con las reglas y el procedimiento siguiente. Inciso A. Abierta la sesión pública por el presidente de la sala y verificado el quórum legal, se procederá a exponer cada uno de los asuntos listados con las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funden, así como el sentido de los puntos resolutivos que se proponen. Inciso B. Se procederá a discutir los asuntos y cuando el presidente de la sala los considere suficientemente discutidos,
lo someterá a votación. Las sentencias se aprobarán por unanimidad o por mayoría de votos. Vean aquí el error de lenguaje que les decía. Las sentencias se aprobarán. No, las sentencias no se aprueban. Las sentencias se emiten por unanimidad o por mayoría de votos. Mayoría simple. Pero quedó claro, las salas del Tribunal Electoral dictarán sus sentencias en sesión pública de resolución. Ahí es en donde se discuten todos y cada uno de los recursos y juicios listados en su oportunidad. Ahí es en donde se presenta, se analiza y se discute el proyecto de sentencia. Y es ahí, en la sesión pública, en donde por unanimidad o mayoría de votos, las magistradas y magistrados integrantes de la sala competente dictan su sentencia. ¿Qué apartados debe contener la sentencia o qué requisitos debe contener la sentencia? Nos dice el legislador en el artículo 22, párrafo 1, que la sentencia deberá constar por escrito y contendrán a. La fecha, el lugar y el órgano o sala que la dicta. B. El resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos. C. En su caso, el análisis de los agravios, así como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes. D. Los fundamentos jurídicos. E. Los puntos resolutivos. Y F. En su caso, el plazo para su cumplimiento. El formato que le demos a la sentencia depende de cada juzgador, de cada tribunal. No hay un formato formalmente establecido. Antes hablábamos de resultandos, considerandos y resolutivos. Ahora se habla de consideraciones o alguna otra expresión para poder dar a entender que en ese apartado se hace el estudio de todo el argumento jurídico de las partes, lo narrado en cuanto a hechos y lo aportado en cuanto a pruebas. Lo que no ha cambiado es lugar, fecha y órgano competente que emite la sentencia. El resumen de los hechos controvertidos, con independencia de cómo se le denomine. La argumentación que sustenta el sentido de los puntos resolutivos. Argumentación jurídica, en la que debemos, por supuesto, señalar, citar los preceptos que consideramos aplicables para resolver el caso concreto. No puede haber una sentencia que no esté debidamente fundada y motivada, so pena de ser revocada en la instancia superior si hubiera. Si se trata de sentencia de sala regional, no hay nada que hacer, pero creo que hasta ahora nunca se ha dictado una sentencia sin estar debidamente fundada y motivada. Estos son requisitos constitucionales, además. Atiende a lo previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aparte de lo previsto también de manera literal y específica en el artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Hasta esta parte, ¿algún comentario, duda, pregunta, observación? Bien. Adelante, Verónica. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos, todas. Buenas tardes. Tengo es una pregunta.
Nos está comentando que si bien es cierto, para el momento de resolver, de emitir la resolución correspondiente, el conjunto o las pruebas que serán adminiculadas, valoradas en su conjunto por el juzgador, por el magistrado, en este caso, en un recurso, ¿sí? Pero ¿qué pasa o en el supuesto cuando hay dos autoridades? Por ejemplo, vamos a poner que en el procedimiento especial sancionador hay una autoridad instructora y la resolutora pues es el órgano jurisdiccional. Entonces, en la autoridad instructora, en la etapa de audiencia de pruebas y alegatos, tiene bueno, bajo su libre albedrío, admitir o desechar las pruebas correspondientes. En el supuesto de que en la audiencia de pruebas y alegatos deseche ciertas pruebas que podrían ser relevantes para determinar el fondo del asunto por parte del juzgador, y se tiene que, al ser un procedimiento especial, cerrando la instrucción, la audiencia de pruebas y alegatos, remite las constancias al órgano jurisdiccional para que emita la resolución. En este supuesto, cuando desecha o la autoridad instructora indebida o debidamente desechó esas probanzas o esos medios de prueba, el órgano jurisdiccional, uno de dos, determina una nulidad lisa o en su caso, aquí creo que por aquí lo anoté, determina una revocación nula o en su caso llana, o en su caso ordena la reposición del procedimiento, o de oficio determina que indebidamente esas pruebas o no son valoradas. O ¿qué procede en ese caso por la autoridad jurisdiccional? Cuando la autoridad instructora desechó unas pruebas que sí podrían ser relevantes. No obstante de que la parte podría interponer un medio, un recurso, un incidente, pero al final de cuentas considero que podría ser o sería un acto intraprocesal que tendría que ser valorado al momento de resolver, o lo podría hacer el órgano jurisdiccional. Efectivamente, tenemos ahí una complicación. Si estuviésemos en otras materias, podríamos decir procede el juicio de amparo indirecto por desechamiento de pruebas. Pero normalmente el criterio de los tribunales superiores, no hablo de uno en especial, es que en tanto el acto no cause agravio, ¿sí?, no es definitivo y no es impugnable. Sí, desechó pruebas en la audiencia de alegatos. No es a su libre arbitrio. Debe ser debidamente fundada y motivada. Nos tiene que decir la unidad técnica de lo contencioso electoral por qué está desechando esas pruebas. Pero si llegado el expediente ante la sala regional especializada, la sala considerara que son elementos probatorios necesarios para resolver el caso concreto, le puede ordenar a la unidad técnica que lleve a cabo el desahogo de las pruebas correspondientes, a menos de que las desechadas hayan sido pruebas documentales o pruebas técnicas que obren en el expediente. Simple y sencillamente se deja sin efecto esa determinación de oficio y se resuelve tomando en cuenta todos los elementos probatorios que hay en el expediente. Sí podría, si yo fuera el interesado, impugnaría y que me diga la sala superior, todavía no es el momento de impugnar. Espérate a ver si te causa agravio o no el desechamiento, porque tal vez esas pruebas sean inconducentes o sean innecesarias, sí que de nada sirvan en este caso concreto. Solo si al resolver la sala regional especializada aduce que por falta de esas pruebas te sanciona o te considera responsable, entonces sí, habría que reponer el procedimiento. Pero estoy seguro que la sala regional especializada haría la revisión como la hace en la vida práctica, haría la revisión
para saber si el caso concreto está debidamente tramitado o no. Yo no hablo de instrucción porque no es un proceso, hablo de trámite. Es un procedimiento administrativo sancionador, si está debidamente tramitado o no, aunque por todas las reglas que tenemos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, más parece un juicio que un procedimiento administrativo sancionador. Sí, pero para mí no habría ningún problema. Si se impugna, estando en sala superior, yo diría no es procedente. Si yo fuera el asesor de la persona denunciada, impugnaría. Si estuviera en sala regional especializada y tuviera el caso de desechamiento de pruebas y las pruebas estuvieran en el expediente, simple y sencillamente diría que se revoca el auto de desechamiento, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas para ser valoradas al dictar resolución. Sí, depende de en dónde estemos, lo que yo haría en lo personal. ¿Sí? No sé si quede contestado, Verónica. Sí, doctor, gracias. De nada. Bien, si no hay alguna otra intervención, vamos al tema sencillo, bueno, más o menos sencillo, de cumplimiento de la sentencia. ¿Cuáles son los efectos de nuestras sentencias en materia electoral? La confirmación, revocación, anulación o modificación del acto, resolución o procedimiento controvertido. Eso es en términos generales. Ya tendríamos que particularizar para ejemplificar cuando procede una revocación para efectos, cuando una revocación lisa y llana, cuando una nulidad para efectos, cuando una nulidad lisa y llana o cuando una modificación. Si hay confirmación, no hay ningún problema. Si resolvemos a favor del impugnante y la autoridad responsable o el partido político responsable tiene que llevar a cabo alguna conducta en cumplimiento de la sentencia, como leíamos hace unos minutos, habrá que fijarle un plazo para que cumpla lo ordenado. Muchas veces los plazos son breves, ya que hablaban de procedimiento especial sancionador. Cuando una queja o una denuncia tiene por objeto la difusión de publicidad hecha en los medios de comunicación social o en las redes, normalmente se condena al responsable a suspender esa difusión y se le puede otorgar un plazo de 3, 6, 12, 24 horas, depende del caso concreto. Y dentro de ese plazo debe cumplir. En el año 2000, al registrar la candidatura de Vicente Fox para la presidencia de la República y iniciar la difusión de propaganda electoral, la propaganda, que consistía en espectaculares, contenía la fotografía del candidato. En esa época no era admisible y los partidos opositores al candidato del PAN promovieron el recurso correspondiente ante la Sala Superior. La Sala Superior revisó el clausulado del convenio de coalición celebrado entre Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México y dejó sin efectos una cláusula del convenio en la que se establecía que en la propaganda se incluiría la imagen, el nombre o cualquier otro elemento distintivo del candidato a la presidencia de la República.
Al dictar sentencia, reitero, se dejó sin efecto esta cláusula y se le ordenó al Partido Acción Nacional, dentro del plazo, no recuerdo cuál, que diera cumplimiento. Y la gente inteligente del PAN recortó lo que era la fotografía del candidato, pero quedó la silueta. Y los partidos, actores, impugnaron aduciendo indebido o defectuoso cumplimiento de la sentencia. Dijeron, ya no está la fotografía, ya no está la imagen de Vicente Fox, pero sigue su silueta, que es lo mismo. Por las botas, por el sombrero, pues todo mundo lo reconoce. Por la estatura inclusive, proporcional obviamente en el espectacular. Se ordenó al partido que diera cumplimiento a la sentencia. Y dijo, ya cumplí, me dijiste que quitara la imagen. Se le dijo, no, se dejó sin efecto la cláusula tal, que es la que permite tener el nombre, la imagen, la figura, silueta o cualquier elemento alusivo al candidato. Y por tanto, cumple o le ordeno al Instituto Federal Electoral que retire toda la propaganda de esta naturaleza a tu costa, bajo apercibimiento de imponer la medida de apremio que en su caso proceda. Las medidas de apremio son el apercibimiento, amonestación, multa de 50 hasta 5,000 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, y en caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada, el auxilio de la fuerza pública y el arresto hasta por 36 horas. Esto está previsto en el artículo 32 de la Ley Procesal, que en su párrafo 1, acápite, nos establece: para hacer cumplir las disposiciones del presente ordenamiento y las sentencias que dicte, así como para mantener el orden y el respeto y la consideración debidos, el Tribunal Electoral podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y las acciones disciplinarias siguientes. Ya leímos cuáles son estas correcciones disciplinarias, estas medidas de apremio, perdón. Tiene la doble naturaleza en la ley. Son tanto medidas disciplinarias como medios de apremio. Medidas disciplinarias para el personal del propio Tribunal Electoral y medios de apremio para externos. Son aplicables las mismas medidas, las mismas reglas. Bien, si no hay cumplimiento adecuado o no hay cumplimiento de la sentencia, lo que procede es un incidente. Volvemos al tema de incidentes. Incidente para exigir el cumplimiento de la sentencia. O si la sentencia se está cumpliendo, pero de manera indebida, de manera defectuosa, lo que se exige es el cumplimiento adecuado de la sentencia. Sí, el incidente variará solo en cuanto al fondo. O exijo que se cumpla, o exijo que se cumpla bien. De ahí dependerá este incidente que promueva. No hay reglas específicas para resolver los incidentes en nuestra legislación, en la ley expedida por el Congreso de la Unión. Es necesario, por supuesto, ya la actualización en muchos aspectos de nuestra legislación procesal para poder abordar muchos de estos temas, quizá incluso de manera genérica, ya no de manera específica, porque les decía al principio, los incidentes se multiplican y habrá que establecer un procedimiento común
un procedimiento rápido, concentrado, para poder resolver estos aspectos que muchas veces detienen el avance, el desarrollo del proceso. Si lo que se promueve es la falta de acreditación de la personería del representante del actor, pues no se puede continuar el proceso si no se ha resuelto si procesalmente el compareciente está legitimado o no. Si lo que se impugna es la falta de interés jurídico, probablemente no podamos resolver, porque justamente el interés jurídico es lo que mueve al actor a presentar su medio de impugnación, y eso se resolverá hasta el fondo del asunto, hasta el momento de haber llegado a la culminación del proceso. Y si efectivamente no hubiera acreditado interés jurídico, se sobreseerá ese juicio o recurso que ya está concluido en cuanto a substanciación. No tenemos un plazo específico para dictar sentencia, solo en el caso del recurso de apelación, que se establece el plazo de 12 días a partir del dictado del auto de admisión. Para dictar auto de admisión, si tenemos un plazo común de 6 días para todos los medios de impugnación, de tal suerte que cada juicio o recurso debería, en promedio, resolverse en aproximadamente 20 días, o 18 días si queremos ser demasiado rigurosos. 6 para admitir, 12 para resolver, 18 en total, desde el momento en que se recibe en oficialía de partes el expediente respectivo. ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿No? 2 temas adicionales en materia de sentencia. Tenemos dispuesto en el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación la institución de suplencia de la queja. En el párrafo 1 se establece: al resolver los medios de impugnación establecidos en esta ley, la sala competente del Tribunal Electoral deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos. En realidad, no es suplencia del agravio, sino suplencia en la expresión de conceptos de agravio, es decir, suplencia en la argumentación jurídica. El agravio es la afectación al interés o la lesión de un derecho que sufre el actor y por eso promueve. No podemos suplir el agravio. O quizá en algún caso excepcional podamos hacerlo. Yo dudo mucho que se pueda suplir el agravio. Conceptos de agravio, sí. 2. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en el título 5 del libro 2 y en el libro 4 de este ordenamiento no se aplicará la regla señalada en el párrafo anterior. Es decir, al resolver los recursos de reconsideración y juicio de revisión constitucional electoral, no procede la suplencia de la indebida expresión de conceptos de agravio, o conocido en términos generales como suplencia de la queja. En esos 2 medios no procede por disposición expresa de la ley. Y 3, en todo caso, si se omite señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o se citan de manera equivocada, el órgano competente del instituto o la sala del Tribunal Electoral resolverán tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto. Esto no es un caso de suplencia
de la deficiente argumentación del actor, porque toda sentencia debe estar debidamente fundada y motivada. Se deben citar correctamente los artículos, las leyes, o los usos, costumbre o jurisprudencia aplicables al caso concreto, o bien el tratado y el precepto del tratado que se debe aplicar al caso particular. Esto no es suplencia de la deficiente expresión de conceptos de agravio, sino parte de la debida motivación y fundamentación que debe tener toda sentencia. Y finalmente, pero además, en la actualidad, en realidad, la suplencia de la queja se aplica en todos los medios de impugnación. En la práctica se aplica en todos los medios de impugnación. Y solo una cosa final, antes de darle el uso de la palabra a Víctor Manuel. Las sentencias de las salas del Tribunal Electoral serán definitivas y firmes, a excepción de aquellas que sean susceptibles de impugnarse a través del recurso de reconsideración, de conformidad con lo dispuesto en el título 5 del libro 2 de este ordenamiento. En la práctica y con las reformas, actualmente, casi todas las sentencias de la sala regional, de las salas regionales, son impugnables ante sala superior mediante el recurso de reconsideración por cuestiones de constitucionalidad o de convencionalidad. Así que el artículo 25 ha quedado desfasado en su aplicabilidad, en su positividad, y solo es aplicable a las sentencias de la sala superior. Adelante, Víctor Manuel. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Nada más quisiera yo, referente al artículo 23, párrafo 2, dijo usted el recurso de reconsideración. ¿Cuál otro? No logré anotar. El juicio de revisión constitucional electoral. Gracias, muy amable. De nada. Y una duda adicional, aprovechando su intervención, nada se dice del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, porque esto ya está en el libro 6 y no en el libro 4 ni en el libro 2. Sin embargo, para mí aplica también esta institución de suplencia de la deficiente expresión de conceptos de agravio. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Cristina Cantú, adelante. Gracias, doctor. Ahorita de lo que comentaba de la suplencia en los agravios deficientes, yo me acordaba que había una jurisprudencia, pero me acabo de dar cuenta que ya no está vigente desde el 2018. O sea, esta jurisprudencia prevía la suplencia en los agravios deficientes, pero únicamente en el JRC. Nada más como comentario. Efectivamente, se siguió esta práctica en los primeros años del tribunal, en qué casos procede suplencia y cuáles no. Actualmente ya no se aplica en la práctica. Si la suplencia se da en todos los medios, sobre todo por considerar que el acceso a la impartición de justicia es un derecho humano y por tanto en todos los casos se debe suplir la deficiente defensa que haga el actor. ¿Sí? Gracias, Cristina. Si no hay comentarios, dudas ni preguntas, son la 1:01. Hemos concluido nuestra sesión de hoy. Les agradezco mucho su atención y seguramente nos volveremos a ver en otra sesión. Mucho gusto. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.